Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. Empezando la semana ya muy cerca de las elecciones nacionales, hoy 24 de enero del 2021, 8 de la noche con 1 minuto. Su servidor y amigo Fernando Fay, productor y director de Usted Decide, y les agradece su compañía. Para el día de hoy, por la cercanía en la que estamos en el proceso electoral, vamos a estar conversando con don Héctor Fernández Macís, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿De qué vamos a conversar con don Héctor? Y por supuesto acompañados con don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide, del voto en el extranjero, que puede marcar una diferencia importante para estas elecciones nacionales, y los lineamientos sanitarios para las elecciones nacionales del 2022, para que ustedes y yo podamos tener claro las reglas del juego de cómo debemos de ejercer nuestro voto el próximo domingo 6 de febrero de este 2022. 15 días y estaremos en las urnas electorales en un ambiente de mucho cuidado por la pandemia, pero siempre con la motivación necesaria para ejercer el derecho al sufragio y esa maravillosa oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que seguimos viviendo en democracia. Gracias a quienes nos acompañan en el Facebook Live de Usted Decide, de Antena 6 y de En la Esquina del Parque. Y también saludamos muy especialmente a quienes nos observan por Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, Posex, Canal 22, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro 206 y Cable Santos 267. Acompáñenos, son 1 hora y 55 minutos de valiosa información que usted va a tener todavía por 2 semanas más hasta llegar al día de las elecciones y la semana posterior al 6 de febrero analizando los resultados. Porque aquí lo más importante es que usted tenga la información necesaria para acudir a votar. Ahora, permítame ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado y nuestro analista político. Ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos, porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión
en la esquina del parque con Fernando Faith. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Cope Alianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Cope Alianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Cope Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Usted Decide. Le doy las muy buenas noches a don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. Hoy, Sergio, cada vez más cerca del 6 de febrero, importante conocer sobre el voto en el extranjero y de lo que mucho hemos hablado aquí, que son los lineamientos sanitarios para el día de las elecciones. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Y por supuesto a los productores y a los que nos permiten con su audiencia que este programa siga activo, siga vigente. Como bien lo planteas, Fernando, es un momento importante. Ya estamos literalmente a 15 días de las elecciones, de ayer en 15. Estaremos ya para esta hora, posiblemente, y eso es algo que le podríamos preguntar también hoy a don Héctor, teniendo a estas alturas de la noche algún primer reporte de cómo va el conteo preliminar o el escrutinio preliminar de la votación. Pero efectivamente hay muchos temas importantes conforme se aproxima ese día, con la logística, con la parte de organización propiamente dicha. Es una elección, como lo hemos comentado muchas veces a lo largo de este programa, de las diferentes emisiones, que se celebra en una singularidad nunca vista, por lo menos desde la Segunda República en adelante, y es que estamos en medio de una pandemia. No es tampoco el primer país que se ve enfrentado a esta situación, sino que otros ya lo han hecho también y han salido airosos, inclusive en situaciones bastante complicadas, en picos de pandemia en esos países. El tribunal sé que ha ido aprendiendo también en ese intercambio de buenas prácticas que tiene con otros organismos electorales, de tanto experiencias positivas como errores en que se ha incurrido cuando se han llevado adelante esos comicios. Pero en fin, es mucha la temática, es mucho lo que podemos abordar hoy y por supuesto pues que no perdamos el tiempo y escuchemos a nuestro invitado. Muchas gracias, Sergio, por esa introducción y especialmente agradecido con don Héctor Fernández Macís, director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos acompaña a estas horas, las 8 de la noche con 9 minutos. Estamos completamente en vivo. Don Héctor, buenas noches, bienvenido a su programa Usted Decide. Creo que tenemos un problemita de audio, don Héctor, vamos a corregirlo. Ve a ver si lo puede ser que tenga el audio en apagado. No, seguimos todavía ahí con el problemita. Es parte de lo que sucede en vivo también, don Sergio, en esta nueva etapa de esta normalidad que estamos teniendo, ¿verdad? Correcto, eso suele ocurrir y siempre pues es parte de lo que tenemos que irnos acostumbrando. Es como si estuviéramos igual en una transmisión en vivo, en un estudio de televisión y de repente se fuera, no sé, el fluido eléctrico en la zona donde se está transmitiendo o en las repetidoras, como se decía antes, recuerdan, en el volcán Irazú. Eso es parte de cuando se transmite un programa en vivo y en este contexto con mucha más razón. Estas son las nuevas circunstancias a las que nos tenemos que adaptar y nos hemos ido poco a poco acoplando. Quizá, bueno, mientras don Héctor puede... Sergio, perdón. Y son las mismas a las que el tribunal también ha venido adaptándose conforme pasan los años, ¿verdad? De aquel envío de resultados, ahora que ya comíamos ansias de resultados, de cómo se enviaban hace
6 campañas electorales y cómo hoy hasta el WhatsApp es parte del envío del resultado, Sergio. Creo vamos a ver si ya tenemos por ahí a don Héctor. Me pareció escuchar, me informa cualquier cosa don Ángel y la profe si ya tenemos a don Héctor. Pero adelante, Sergio, vas a comentar algo. No, que efectivamente, o sea, también todo va transformándose en función de los avances que va experimentando la tecnología. Recordemos que al principio, vamos a ver, este tribunal, como lo hemos dicho en alguna otra ocasión, existe desde 1949. Hubo un pequeño ahí antecedente con el Tribunal Nacional Electoral, creado en el año 46, que de alguna forma sirvió de base para la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero desde que este tribunal existe y organiza procesos electorales nacionales, locales y un referéndum, al principio recuérdense que se usaba la tecnología de la época para la transmisión de los datos, el telégrafo en algún momento, después las líneas telefónicas. Recuerdo a los miembros, a los presidentes de las juntas receptoras de votos, ir con el papelito para comunicarse con un teléfono fijo, porque no habían teléfonos móviles, para a una línea que estaba predeterminada en el tribunal, algo así como para que la gente del siglo XXI nos entienda, como si fuera un call center, ¿verdad? Entonces uno tenía que llamar al número que a ese presidente de la junta receptora se lo habían suministrado, para que él pudiera, digamos, informar y decir, bueno, en la junta receptora de la cual yo fui el presidente, la número tal, la votación fue esta. Mientras, obviamente, llegaba el paquete con el material físico y llegaba ya a las instalaciones del antiguo registro civil, que estaba situado ahí por donde está, en las inmediaciones del Templo de la Merced. Sí, Fernando. Sergio, que hoy es un mercado, ese antiguo Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto, correcto. Cerca de Avenida Segunda. Interesante también que a muchos de los miembros de mesa les llegaba su convocatoria por un telegrama que era enviado por medio de la centenaria Correos del país, de Correos de hoy, Correos de Costa Rica como sociedad anónima, que tenía que enviar un telegrama e igualmente a veces la respuesta con los datos también vía telegrama para la oficialidad y había un canal establecido. Sí hay muchas historias de lo que ha sido también el proceso electoral en la modernización de todo este proceso de envío de datos. Ni qué decir, Sergio, que ahora don Héctor también esperamos nos pueda contar un poquito del proceso de envío del material electoral. Ahora llevamos material electoral hasta fuera de Costa Rica. Es decir, algo impensable hace muy poco. Yo no tengo claridad si el voto en el extranjero son 2 o 3 campañas para atrás. Me corregirás tal vez, Sergio, si tenés el dato por ahí, pero hasta eso se estableció ya en no es viajar 2014. En bote, ya no es viajar en bote, ya no es viajar en carro, sino es viajar en avión. Así es, eso te iba a decir, el primer voto, la figura se incorpora al código electoral, ¿verdad? Y se aplica por primera vez en las elecciones de 2014. Esta es la tercera vez que se va a aplicar. Hay un tema interesante, que de eso podemos hablar ahora con don Héctor, y es que a diferencia de los que estamos residiendo y viviendo en el país, que nos empadronan automáticamente casi que desde que nacemos, solamente si uno hace un cambio de domicilio electoral ya es una decisión soberana, pero en el caso de los costarricenses residentes en el extranjero, tienen literalmente que irse a empadronar, porque recordemos que no se vota como aquí en centros de votación, como los que estilamos imaginarnos cuando hablamos de la votación en Costa Rica, sino que se hace en las sedes de los consulados que tenga Costa Rica en diferentes partes. Eso hace que sea un poco distinta la mecánica, ¿verdad? Digo, porque aquí uno más bien, el espíritu del tribunal ha sido cada vez, en la medida de lo posible, aproximarle la junta receptora lo más que se pueda al elector. Y usualmente uno pues tiene que caminar poco para llegar a la escuela o al colegio. No me escuchan. Ahora sí tenemos a don Héctor, ahora sí lo escuchamos fuerte y claro, don Héctor. Nada más hacerse un poquito para atrás y hacia su izquierda. Y ahí la profe lo va a acomodar, pero ya lo escuchamos. También la maravilla, don Sergio, al igual que este servidor, vía teléfono. Adelante, don Héctor, buenas noches. Ahí buenas estamos, noches, perfecto. Un gusto buenas noches, disculpen. Gracias, no disculpen el problema técnico, no sé qué pasa con la computadora, no puedo. Yo los escucho perfectamente a ustedes, pero no sé por qué ustedes no me escuchan a mí.
Ahora lo escuchamos perfectamente, don Héctor. No tiene la exclusividad, también le pasó a la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones el día que estuvo con nosotros, solo que ella sí tuvo, por dicha, que venía llegando el hijo y el que tuvo que entrar en emergencia fue el hijo, habilitarle todo el proceso. Parte, yo pedí asistencia don Héctor, con mi de hija, lo que hablamos no ahora. A bajar. Pero, don Héctor, esto es parte de lo que hablamos en la construcción y el tribunal tampoco ha sido una excepción. Yo quisiera de primera entrada, agradecerle que nos acompañe a estas horas de la noche en vivo y que nos pueda contar cómo ha sido, antes de entrar con voto en el extranjero y lineamientos, cómo ha sido la experiencia de este proceso en pandemia, porque era algo que no habíamos vivido, que nuestra democracia más madura en términos de pandemia no había vivido en procesos electorales. Recordemos la pandemia de 1917-18, si más no me equivoco la fecha, eran procesos electorales todavía muy incipientes. Hoy tenemos procesos electorales muy maduros, con un tribunal, con mucha experiencia, con mucho expertise. ¿Cómo ha sido esto, don Héctor? Reitero la bienvenida al programa. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, después de ya calmarnos un poco los nervios que esto produce, el tener algún problema de esta naturaleza, agradecerles por el espacio. Creo que es importantísimo, sobre todo a tan pocos días ya de las elecciones, pues poder contarle a la gente, poder comunicarnos cómo estamos ya finiquitando los últimos detalles de preparación para vivir este nuevo proceso electoral. En cuanto a su pregunta, sí, cuando recién concluimos las elecciones municipales, que fue en febrero, recordemos que ya empezábamos a esperar cuando aparecía el primer caso en Costa Rica, que viene apareciendo en el mes de marzo de ese mismo año. Decíamos que qué ventaja que ya hubiéramos terminado las elecciones, que no nos hubiera cogido la pandemia en esas condiciones. Por supuesto, en ese momento nadie visualizaba, creo, cuánto iba a ser el tiempo en el cual íbamos a estar teniendo que variar nuestra vida ordinaria por este motivo, ¿verdad? Pero como bien decía ahora Sergio, nos dio la oportunidad de ver cómo lo enfrentaron los primeros países, sobre todo aquí del área, que tuvieron que celebrar procesos electorales en este contexto. Y entonces nos hemos venido nutriendo mucho de esas experiencias como las que ha tenido República Dominicana, Chile en más de una ocasión, ¿verdad? Perú, Bolivia, etcétera. Varios países que nos han permitido ver. Teníamos la esperanza, eso sí, claro, cuando empezaron ya con las vacunas y demás, pues que ya para febrero del 2020 el problema, o por lo menos estuviéramos un muy, muy a la baja, etcétera, pero fue todo lo que, como pudimos ver en diciembre, estábamos con números muy bajos en los índices de contagio, pero enero empezó con toda fuerza y pues para febrero vayamos a con la necesidad de extremando medidas, ¿verdad? Para que todos dejamos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en este momento respecto a otros organismos que sí les tocó? Bueno, ya la gente, creo, eso para mí la principal, la gente ya tiene interiorizado y se ha concientizado en la necesidad de tomar las medidas precautorias necesarias para el riesgo de contagio. Creo que sale de su casa en la milla. Muchas personas andan hasta en sus bolsos o en poder para estarse sin sus manos. Sabemos la necesidad y del distanciamiento. Un alto porcentaje de la población también ya cuenta hasta con las 2 vacunas, etcétera, ¿verdad? Todo esto pues nos ha permitido que a pesar de una ola de contagios, pues el país prácticamente no se ha encerrado como fue en los primeros meses de esta pandemia, ¿verdad? Y muchos hemos seguido haciendo la vida diaria, desde ir a nuestros trabajos hasta estar yendo supermercados, restaurantes, o sea, establecimientos comerciales de todo tipo. Y es lo que hemos venido transmitiendo en este mensaje, que experiencia de esos otros países, dicho, en este caso se ha evidenciado que ir a votar haya elevado otra vez los picos o los índices, porque realmente ir a votar no tiene por qué tomar mucho tiempo,
¿verdad? En la gran mayoría de los casos van a permanecer ahora en los centros de votación. Es decir, puede ser que dure tiempo haciendo compras o, por supuesto, yendo a una lo que vamos a invertir yendo a votar, pero eso no quita la necesidad que sí estamos insistiendo en tomar todas las medidas que ya las autoridades lo han venido recomendando por tantos meses y todos los expertos para cuidarnos, sobre todo cuidarnos nosotros, nuestras familias, y más riesgo de contagio. Don Héctor, muy importante también dentro de este proceso, ¿cómo ha estado el envío del material electoral a nivel nacional? Todavía no entremos al extranjero, pero hasta eso, los cuidados de la repartición en el que hay tanto contacto entre las personas. Claro, bueno, ya terminamos verdaderamente el día de entregamos acá en suelo nacional la última humos, porque ya las facturas las sabemos de productos. Hicimos una gira logística para darle a los centros de votación productos de desinfección, alcohol y demás, ¿verdad? Las facturas del extranjero fueron una de las primeras. Ya al jueves, no tengo el reporte de hoy, al jueves en la tarde, faltaban solo 3 consulados de respondernos, de los 80, solo 3 de respondernos que ya tenían su poder y completo el saco. He tenido informes de que hayamos tenido algún inconveniente en un país, entonces probablemente a estas alturas todos están en manos de las personas que nos van a ayudar como fuera del extranjero. Recordemos que, como decía, 80 juntas receptoras de votos que van a instalarse en 2 consulados de 42 países que tiene Costa Rica alrededor del mundo. También le entrega todas las juntas cantonales. La isla del Coco ya tiene el saco con material, está allá. Y los que nos faltan son lo que llamamos las excepciones. Aquí son algunas islas del Pacífico, por ahí Chira, básicamente indígenas, que se la llaman también en esas juntas, que esos estarán ingresando el jueves y viernes antes de la elección, en Punta Urica, creo que el miércoles antes de la elección, van a permanecer el lunes después de la elección, que pues, en coordinación con la colaboración que nos presta el Ministerio de Seguridad Pública, la acción aérea, para sacar el material y por pues, funcionarios de esas zonas que son de muy difícil acceso. Pero en este momento estamos más bien es en el proceso que es otro electoral, las juntas cantonales a partir de hoy y hasta el próximo viernes están haciendo las entregas de materiales a las juntas de votos de un proceso que don Héctor, deben abrir. Don Héctor, perdón, sí. A propósito de la mención que hace usted de las juntas receptoras, al final, y dentro del marco de la pandemia que nos ha tocado vivir, y con base en la experiencia de los últimos procesos, donde cada vez son menos los miembros que aportan los partidos políticos, a tal punto que en algún momento ustedes tuvieron que incorporar la figura del auxiliar electoral. A hoy, ¿cómo está ese tema de las juntas receptoras de votos? Pudieron algunos, son 25 partidos peleando la presidencia y más de 30 curules legislativas, más imagino yo que no todos lograron designar miembros de mesa, pero al menos hay presencia en todas las juntas receptoras de votos de esos representantes aportados por los partidos, o habrá en algunos casos únicamente presencia de auxiliares electorales, don Héctor. Gracias, Sergio. No, lamentablemente la tendencia que hemos venido viendo prácticamente desde el 94, 98, ¿verdad? Para esta ocasión, por ejemplo, para el 98 no tuvimos ni un solo caso juntas donde ni un solo partido propusiera miembros, ¿verdad? Eso empezó a cambiar. Ya para esta ocasión es casi un 10%, es decir, en 590 de las más de 6.700 juntas, ni un solo partido nos propuso miembros. La tendencia se marca igual. Los partidos se preocupan más por los fiscales y no por los miembros de mesa. Por ejemplo, entre todos nos propusieron solo un poquito más de 18,000 miembros de mesa, que no todos llegaron a juramentarse y acreditarse. Tenemos un faltante importante todavía
Pero en fiscales ya han propuesto cerca de 70,000 fiscales. Entonces, ahí sí vimos un aumento considerable. Recordemos que en el 2018, entre todos, nos propusieron cerca de 50,000 fiscales. Ahorita hay que casi un 20% más, ¿verdad? Entonces, esto indica que los partidos pues están, como es en la mayoría de los países del área, ¿verdad? Los partidos ponen los fiscales y los organismos electorales se encargan de los miembros de mesa. Creo que esa es la tendencia que se ha venido marcando elección tras elección, donde son cada vez menos los miembros de mesa partidarios y más los que en principio van a ser auxiliares electorales y que terminan siendo los miembros de las juntas receptoras de votos. Pero la buena noticia es que sí, ya con auxiliares tenemos integradas todas las mesas, es decir, en esta semana estamos claros de que en la gran mayoría van a ir a auxiliares probablemente a retirar el saco con material electoral. Tal vez son algunas mesas donde nos falte nombrar algún auxiliar o alguna otra persona de un tercero, ¿verdad? Ya en todas tenemos eso. Claro, ¿cuál es el problema que estamos enfrentando? La ley parte de que son detalles y que las tener algún relevo. Al no tener miembros partidarios auxiliares, podemos solo los titulares, decirlo así. Entonces, pues es una jornada más fuerte para ellos, porque los mismos que abren la mesa a las 6 de la mañana, que tienen que terminar de hacer todas las etapas, probablemente les esté tomando hasta o más. Entonces, muy cansado, y don Héctor, porque no tenemos esa posibilidad de relevo. Con un problema adicional, que de acuerdo a esta elección, vamos a ver, por un lado, mal que bien, digamos, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, con esto se evita aquel problema, aquella duda de si se aglomeraría mucha gente en esos recintos que son las aulas, ¿verdad? Por el tema de la distancia que se tiene que tener. Bueno, ya vemos que eso no va a ser un problema porque no hay tanto miembro de mesa ni tanta figura dentro de cada uno de los espacios donde se van a instalar los recintos electorales. Pero por el otro lado, justamente ustedes han planteado que, por ejemplo, a diferencia de lo que se hacía en otras elecciones, esa persona que está atendiendo la mesa, sea un miembro de mesa aportado por un partido o sea un auxiliar electoral, no podrá, por ejemplo, almorzar ahí mismo, sino que tendrá que hacerlo en otra parte. Esto obviamente en un caso como el que nos plantea de que es una única persona la que está al frente de la junta receptora, ya le va a resultar bastante complicado y va a estar prácticamente más de 12 o 13 horas casi que sin poder, pero ni al baño ir, porque estamos claros de que el momento en que se abre la junta receptora no se puede cerrar sino hasta las 18 horas. ¿Cómo hacer en este caso para resolver esa particularidad cuando se presenten situaciones en las que en una junta solo habrá una persona? Sí, vamos a tener por lo menos 3 personas por junta. Entonces, como hemos hecho ya en otros procesos, entre ellos tendrán que hacerse cubrir durante el día, ¿verdad? Recordemos que la ley parte de que no tiene que, aunque si uno en algún momento forzar y se quedaron 2 y ese tiene que, bueno, mientras la mesa esté funcionando, es la consigna. Don Héctor y don Sergio, pues traten de... Sí. Perdón. Vamos a mandar a un comercial porque estamos teniendo un problemita de internet con usted, Héctor, y este servidor, para tratar de solucionarlo en el corte, porque no se le entiende claramente el mensaje que usted nos está dando. Entonces, permítanos a un corte comercial y regresamos para poder conocer de estos temas tan importantes. Ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca.
Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos, porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpomóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Bueno, parece que seguimos teniendo problemas con el internet, tanto de nuestro productor y conductor, don Fernando Fait, como de nuestro invitado, don Héctor Fernández. En tanto se subsanan esas dificultades, es muy importante y es fundamental retomar lo que, bueno, por problemas de esta señal no se ha podido transmitir de la forma clara que se requiere, porque en realidad es una información muy valiosa la que nos está compartiendo hoy don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones. Estábamos justamente antes del corte planteando que, bueno, nos decía él que del más de 6.700 juntas receptoras de voto que están siendo habilitadas para el presente proceso electoral, alrededor de un poquito menos del 10%, unas 500 y pico, no tienen presencia de miembros de mesa aportados por los partidos políticos. Y que bueno, en ese caso pues serán los auxiliares electorales que el tribunal designa, los que posiblemente les corresponderá asumir la administración de esa junta receptora durante el día de la votación. Recordemos que de acuerdo a nuestra legislación, y eso es un tema que yo creo que podríamos ir pensando en evaluar si se tiene o no que cambiar, son los partidos políticos que compiten en el proceso electoral los que designan personas que se convierten en miembros de mesa o miembros de juntas receptoras de votos, que una vez juramentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones pasan a ser delegados, funcionarios, más bien actores electorales, pasan a ser responsables de la administración del sufragio en esas juntas receptoras. A su vez, o como complemento a esto, también la misma legislación faculta a los partidos políticos a designar a otras personas en condición de fiscales y que, como su nombre lo indica, su rol es de vigilar, fiscalizar que todo el proceso transcurra con absoluta fluidez, normalidad y transparencia. La diferencia es que los miembros de mesa
son los únicos que pueden manipular el material electoral. Me explico, son los que tienen el material, los que abren la bula, los que hacen el conteo respectivo antes de iniciar el proceso, antes de iniciar las elecciones a las 6 de la mañana, los que tienen que estar revisando todo, verificando el padrón registro, y cuando ya se abre la junta receptora para recibir a las y a los electores, son los que se encargan de recibir la cédula de identidad, verificar que la persona está inscrita en esa junta receptora. Una vez que eso lo ha hecho, entregarle a ese elector o a esa electora las papeletas, en este caso 2 papeletas, la de presidente y vicepresidentes y la de las y los diputados de la provincia respectiva. Luego tiene que velar porque la persona, cuando regrese del recinto electoral, deposite las papeletas donde corresponde, en las respectivas urnas, y al concluir el proceso a las 18 horas, cerrar las puertas del recinto que funcionó como junta receptora e iniciar todo el proceso de conteo preliminar, que es el que, como hablábamos al inicio del programa, luego se le transmite de manera preliminar al Tribunal Supremo de Elecciones, quien a su vez posteriormente hace ya un escrutinio en forma definitiva. Lo que pasa es que también es muy importante porque cuando las juntas emiten una primera resolución, de las cuales puede dar y tiene que dar copia a los fiscales de los partidos presentes, prácticamente, salvo alguna objeción, algún problema, no se hace otro conteo tal y cual se hace en la junta receptora, salvo que sea estrictamente necesario o que los propios integrantes de esa junta receptora así lo hayan dejado patente. Por ejemplo, cuando se está en el conteo, los miembros de mesa pueden, por ejemplo, determinar, con base obviamente en lo que la legislación señala y el reglamento respectivo emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones así dicte, señalar, por ejemplo, cuáles de los votos que están dentro de las urnas pueden catalogarse de votos nulos, por ejemplo. Qué sé yo, que de repente ahora se marca una X en la casilla de preferencia del elector, pero resulta que esa X quedó en medio de 2 casillas. Entonces es imposible materialmente verificar la voluntad de ese elector. O, por ejemplo, que marcó deliberadamente varias casillas. O que, por ejemplo, la dejó en blanco también. Entonces eso entra en otra categoría, los votos en blanco. Bueno, esa distribución y ya después definir, bueno, cuántos votos para cada partido, ya sea en la elección presidencial o en la elección diputadil, es parte de lo que hacen los integrantes de la Junta Receptora de Votos, que, repito, fundamentalmente son los miembros de mesa aportados por los partidos políticos. Pero como decía don Héctor, antes del corte, de prácticamente el 2002 en adelante, estamos teniendo, y digo estamos como país, teniendo problemas para que los partidos políticos puedan completar la cantidad de miembros de mesa propietarios y suplentes que se requieren para estar esas horas al frente de la Junta Receptora de Votos. Y a partir del 2002 hubo que comenzar a incorporar figuras que, sin estar vinculadas a los partidos, más bien están directamente adscritas, integradas a estas juntas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es lo que conocemos ahora como auxiliares electorales, que, como el nombre lo indica, entran en auxilio, entran como complemento en aquellas juntas en que así sean necesarios. Pero, como nos decía don Héctor, y esa es la tal vez nota interesante de lo que señalaba, poco menos del 10% de las juntas receptoras pareciera que lo único, o la única persona que van a tener va a ser al auxiliar electoral. Entonces, bueno, y por supuesto los fiscales que los partidos que hayan logrado inscribir escojan para que estén en esas juntas fiscalizando. Pero entonces decíamos que, por un lado, en el contexto de la pandemia que nos ha tocado enfrentar, es, digamos, un problema menor, o es un problema menos, porque no va a haber esa cantidad de miembros de mesa que idealmente debió de haber existido. Imagínense que si son 25 partidos peleando la presidencia y 31 peleando diputaciones a lo largo y ancho de los 7 circuitos electorales, las 7 provincias, idealmente, y si de acuerdo a lo que la ley señala, debimos haber tenido como mínimo 25 miembros de mesa, a razón de 1 por partido político, más 25 fiscales de mesa, a razón de 1 por partido político inscrito para la presidencia,
y agreguemos los provinciales para diputados, era una cantidad de gente que inclusive supera lo que usualmente en las aulas muchas veces congrega un proceso educativo formal, es decir, entre maestro, maestra y estudiantes. Bueno, eso que iba a ser un tema desde el punto de vista sanitario que podría generar algún nivel de tensión, porque difícilmente en esas aulas, que recordemos que la mayoría de nuestras juntas receptoras se organizan en las aulas de las escuelas y de los colegios públicos del país, pues difícilmente íbamos a tener la posibilidad de congregar a 50 personas simultáneamente, guardando la distancia respectiva para cumplir con los protocolos sanitarios. Bueno, ese tema no va a ser un problema, porque ya lo dijo don Héctor, prácticamente no todos los partidos lograron presentar miembros de mesa, no todos los partidos lograron presentar fiscales, y esto nos da, digamos, por ese lado, estrictamente por la dimensión sanitaria, la tranquilidad de que no nos vamos a topar como electores una junta receptora conformada por tantísimas personas. Pero por el otro lado, y era lo que estábamos tratando de conversar antes del corte y antes de estos problemas de internet que hemos estado experimentando, sí existe, digamos, en esos escenarios de que solo haya una persona y que además sea el auxiliar electoral. Yo le preguntaba a don Héctor cómo se resolvería el tema, porque recordemos que los fiscales solo fiscalizan, no pueden tocar el material electoral, no pueden intervenir directamente en el proceso, no pueden llegar y decirle al elector, mire, deme la cédula para ir yo verificando en el padrón registro si usted está aquí o no está inscrito. No. El fiscal fiscaliza únicamente. Entonces, en ese contexto, si hay un solo auxiliar electoral que no tenga algún suplente, ¿qué pasaría con ese auxiliar si tiene que literalmente echarse sobre su hombro la conducción de toda la junta receptora de votos prácticamente durante toda la jornada electoral? Porque en el pasado, antes de la pandemia, se estilaba que muchas veces, bueno, los miembros de mesa, si hay propietarios y suplente, entonces se hacía un cambio para que el titular pudiera ir a almorzar y el suplente lo sustituyera, o para tomar café o lo que fuere, o en el mejor de los escenarios, pues se hacían, digamos, esas comidas empacaditas, y casi que ahí mismo, especialmente si había un bajo nivel de afluencia de electores, pues ahí iban literalmente comiendo mientras administraban el material electoral y ahí iban atendiendo a los electores que iban llegando. Pero en este caso, por el protocolo sanitario aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Salud, del cual queremos conversar largo y tendido con don Héctor, esperemos cuando ya se restablezca la señal, eso no va a ser posible. Es decir, las personas tienen que comer en otro sitio, por razones también de limpieza, de higiene y por su propia seguridad. Entonces, en esa circunstancia, planteaba yo la hipótesis de qué ocurriría, o más que hipótesis, planteaba el escenario hipotético, más bien, de qué ocurriría si en una junta receptora solo hay un auxiliar y es al que le toca administrar todo el material electoral durante toda la jornada. Porque desde el momento en que se abren las puertas para recibir a los electores, no se puede cerrar hasta tanto no sea la hora oficial de culminación del proceso, que son las 18 horas. Eso es lo que queríamos, pues, conversar un poco con don Héctor, dentro de lo mucho que vamos a abordar con él. Pero bueno, vamos a ver en qué momento me informan de producción si ya se está comenzando a solucionar esta problemática que estamos encarando, tanto nuestro productor y co-conductor, don Fernando Fait, como también nuestro invitado de hoy, don Héctor Fernández, del Tribunal Supremo de Elecciones. En cualquier momento les ruego a los compañeros de producción que me informen a través de nuestro canal interno si ya se está habilitando o no el internet de ellos. Mientras tanto, voy a señalar lo siguiente. Déjenme ver un momentito. Que en este momento, en lo que al voto en el extranjero se refiere, yo decía que a diferencia de las juntas receptoras en Costa Rica, la persona tiene que inscribirse porque se va a efectuar
en los consulados, ya lo mencionó don Héctor, que tenga el país en esos 42 países. Pero es interesante porque hubo un incremento de personas inscribiéndose como votantes en el extranjero con respecto a la elección de 2018 de alrededor de un 27,5%. Quiere decir que en esta oportunidad se inscribieron 50.777 personas. Es muy importante. Por supuesto, distribuidas en esos distintos países. Para efectos nuestros, esos costarricenses que se inscribieron solamente podrán votar para la presidencia y vicepresidencias de la República. En los dos procesos anteriores en que se ha activado el voto en el extranjero, empero, del total de electores que se inscribieron, no todos intervinieron. Y eso podría explicarse, en parte, no es la única variable que lo explique, pero en parte por que se tienen que desplazar al lugar. Bien, aquí ya estamos otra vez don Fernando y don Héctor. No sé si me escuchan. Ya es la sí. Ahora sí lo escuchamos perfecto y claro. Intento, ya me ubiqué en otro lugar a ver y si podía aquí tener mejor internet. El problema es que no tengo donde poner el teléfono, es que lo voy a tener que estar sosteniendo en mi mano y porque de lo contrario no sé si me veo. Bueno, ya ahí. Ahí perfecto le queda, don Héctor. Y se escucha perfecto, bueno, también. Ahora sí. Don Héctor le decía, perdón, antes del corte, ¿qué pasaría con ese caso de un auxiliar electoral que le toca suplir a los miembros de mesa, no tiene suplente, pero la junta receptora no se puede cerrar hasta que no sean las 18 horas? ¿Qué hace para que pueda ir a comer o para ir al baño? Considerando además las normas sanitarias que van a regir este proceso. O sea, estamos integrando en esos casos de no hay miembros partidarios, como le digo, 590, a 3 auxiliares ahí. Pero además tenemos auxiliares contingentes, ¿verdad? O sea, en una mesa que ningún partido propuso miembros, va a estar 3 personas que originalmente iban como auxiliares, pasan a ser miembros de mesa, así lo está estableciendo el tribunal, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos 3. Si, por ejemplo, por cualquier motivo, el día de la elección, alguno no puede ir o se tiene que retirar, tenemos un grupo en cada cantón de lo que llamamos auxiliares contingentes y podríamos sustituirlos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que no tenemos la alternativa legal de miembro propietario y miembro suplente, porque estos auxiliares contingentes no los podemos poner de suplentes en todas las juntas, porque tenemos que ver si pasan alguna eventualidad en 1 o 2 o 3 juntas, no necesariamente esperamos que nos pasen todas, ¿verdad? Y esto, como bien dice don Sergio, solo en el evento de que ya quedara solo 2 o eventualmente 1, ¿verdad? Pero, bueno, es algo que no es nuevo, para que ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y la gente puede, no. Esto lo hemos venido viviendo y enfrentando, como le decía, incrementándose desde el 2002. ¿Qué es lo que ha venido incrementándose? La cantidad de juntas. Y esto nos ha obligado a estar reclutando una cantidad mayor de personas para tener cubiertas, como por ejemplo para esta elección, por el tema COVID, de los contingentes, tenido que reclutar llamarlos a esto es algo que nosotros lo hemos, pero no ha sido pues, una discusión sobre la necesidad electoral. Esto es lo que hace la mayoría del área, ¿verdad? Nos dejen a nosotros por diferentes medios y lo dimos oportunidad, dijimos, México lo hace otra, Bolívar, etcétera. Habrá que ver cuál es el sistema que más posibilidades tiene en nuestro país de viabilidad política y demás, ¿verdad? Todos tienen sus contras, pero lo cierto es que permite todo el tiempo, ya que tenemos una cuestión de los auxiliares electorales. En muchos otros países, es una obligación a las personas que por haber razones les son miembros de mesa, ¿verdad? Es
porque yo creo que está evidenciado no solo la dificultad que tienen los partidos, veamos las encuestas, miren, cada vez son personas que se declaran simpatizantes, son que los partidos pues seguir gente que les ayude como miembros de mesa. Don Héctor, disculpe, es que estamos teniendo, don Héctor, perdón, estamos teniendo un pequeño problemita otra vez con su audio. Se nos entrecortó un poco la parte final que nos estaba usted comentando. Entonces vamos a ir disculpando una vez más estos lamentables acontecimientos que se escapan a nuestro control y que son parte de esta nueva normalidad, como lo dice nuestro productor don Fernando Fait. Vamos a ir a un corte y esperemos que al regresar ya tengamos totalmente solucionado este problema de internet, porque realmente hoy es uno de los programas que vale la pena sacarle el jugo. Así que vamos al corte, con permiso. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Bien, continuamos. Parece que con los problemas de internet, le rogamos pues a nuestra amable teleaudiencia y a quienes nos han seguido a través de las distintas plataformas, pues las excusas del caso y la comprensión, ¿verdad? Son esos gajes del oficio que suelen darse. Reitero, en un momento pues particularmente complejo, porque estamos con una figura muy importante, nada menos que el encargado, el responsable dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, de toda la organización de este proceso electoral que ya arrancó y que, bueno, como decía don Héctor, al inicio, antes de que tuviéramos tantas dificultades con el internet, ha permitido que ya el material electoral, por ejemplo, comience a distribuirse en las distintas comunidades, en las distintas regiones. Inclusive señalaba él que ya mucho del material de los que van a votar en el extranjero partió hacia los distintos países. Así que esa parte afortunadamente no está vinculada con problemas de comunicación como la que estamos viviendo hoy y está llegando.
adecuadamente en tiempo y forma a los diferentes sitios. Nos decía don Héctor que posiblemente ya partió el material para la isla del Coco. Imagínense ustedes que hasta en la isla del Coco hay una junta receptora, ahí votan pues las personas que cumplen con su trabajo protegiendo ese parque nacional y ese recurso de la humanidad. Y también para el próximo miércoles, de este miércoles en 8 días, prevén la llegada del material a Punta Urica, la parte más extrema del país fronteriza con Panamá. Entonces, en ese sentido, el tribunal cumple adecuadamente. Hay que recordar, y es parte de lo que también quisiéramos pues poder conversar con don Héctor, hay dentro de la famosa bula, que es como se le llama a la bolsa, para decirlo en términos más simples, en la que va todo el material electoral, en esta oportunidad también se está incluyendo una serie de materiales que tienen que ver con el tema de la pandemia propiamente dicha, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones ha comenzado, por ejemplo, a incorporar, entre otras cosas, alcohol en gel, en fin, cosas que usualmente no eran parte del material de esa tula electoral, pero que en esta oportunidad son indispensables. Hay que recordar que desde diciembre del año anterior, se emitió el lineamiento nacional para la celebración de la elección nacional, que se realizará el domingo 6 de febrero, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Es un lineamiento elaborado de manera conjunta por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Salud. Es aprobado por este último y tiene, entre otras cosas, por ejemplo, todos los protocolos que se tienen que seguir el día de las elecciones, por ejemplo, previamente cuando se está entregando este material electoral, o inclusive en los escrutinios que se hagan, tanto cuando se cierren las puertas de las juntas receptoras a las 18 horas, como también cuando se haga el escrutinio definitivo ya en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Es muy importante, no nos va a dar chance, y menos con tanta problemática con el Internet, pues no nos va a dar chance de ahondar con don Héctor como quisiéramos, pero hay varios aspectos que es importante que la gente vaya asumiendo desde ahora. Lo primero es que no vamos a tener, como en el pasado, inclusive las últimas elecciones municipales, por ejemplo, que se hicieron antes de que formalmente entráramos en pandemia en Costa Rica, no vamos a tener toldos. ¿Qué son los toldos? Son aquellos famosos espacios a las afueras de las escuelas y colegios donde los partidos políticos que tenían a bien organizarlo montaban su pequeño espacio, inclusive con una copia del padrón registro y con usualmente personas jóvenes que con algunos signos externos alusivos al partido de su preferencia estaban recibiendo a los distintos electores, ya fuera aquellos que el propio partido movilizaba en el transporte que para tal efecto había organizado, o ya fueran personas que ingresaban por su propio medio y que quizá pues tenían alguna duda todavía de a dónde les tocaba votar, cuál era el aula específica en la que estaba la junta receptora en la que su nombre aparecía inscrito. Bueno, esos toldos no se van a encontrar en esta oportunidad frente a las instalaciones donde funjan los distintos centros de votación. Me parece, Fernando, ¿me escuchas? Bueno, en tanto me avisan si ya don Fernando y don Héctor se han podido conectar, continúo con estos temas, esos aspectos que fruto de la pandemia hacen de esta elección una elección distinta a las anteriores. Lo otro es que no se va a poder contar con esos guías de los partidos políticos que de alguna forma se introducían al centro de votación y llevaban muchas veces de la mano a las personas a la junta receptora donde les correspondiera emitir el voto. Eso no lo van a encontrar en esta oportunidad.
Otro detalle, bueno, siempre se ha señalado que no pueden haber concentraciones de gente dentro de las instalaciones donde operan las juntas receptoras de votos. Bueno, en esta oportunidad, con mucha más razón, solamente los miembros de mesa o los auxiliares electorales, los fiscales autorizados por los partidos y, por supuesto, los delegados del tribunal, entre ellos, unos encargados de vigilar los protocolos relacionados con el tema de la COVID, serán los únicos, junto con los electores que estén haciendo fila para ir a votar, los que pueden estar adentro de las instalaciones, ya sea de una escuela o de un colegio. El resto de la gente no puede estar adentro. El otro tema es que, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las personas que necesitan asistencia para acudir al centro de votación? Qué sé yo, que se movilizan tal vez en una silla de ruedas, pero no pueden movilizarla por sí mismos. Entonces, me parece que por ahí está don Fernando. Me pareció escuchar. Bueno, en tanto se nos incorpora, decía que en esos casos específicos, pues sí, el elector puede acompañarse de la persona que usualmente lo respaldaría, ¿verdad? Pero son casos excepcionales. Son casos que más bien confirman la regla. En lo usual, cada elector tiene que ingresar sola al respectivo sitio donde le corresponda hacer fila para emitir el voto. Un segundito, Otra diferencia. ¿Don Héctor? ¿Ahora sí me escucha, don Sergio? Yo sí te escucho, Fernando. Muy bien, ya tenemos también a don Héctor en un especial que estamos haciendo. Nuestras imágenes son fotografías, pero ya contamos con don Héctor y con este servidor. Don Héctor, de verdad, muchas gracias con estos avatares que nos da. Yo los prefiero ahora que el día de las elecciones, don Héctor. Siempre hacemos la organización precisamente previendo cualquier imponderable, ¿verdad? Pero siempre obviamente hay contingencias. Yo creo que la demostración aquí también. No sé, como le decía su asistente, hoy estos meses casi todas las reuniones son por plataformas similares y bueno, pero no siempre va a funcionar todo perfectamente. Lo importante es que se solucione. Don Héctor, estamos teniendo en pantalla datos del tema del voto en el extranjero que ustedes presentaron ante los ciudadanos en conferencia de prensa. Estamos hablando de 80 juntas electorales y no una cifra menor y significativa como son 50.833 electores. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso del voto en el extranjero, si es usted tan amable. Claro, recordemos que esto se posibilita a partir del código promulgado en el año 2009. Anterior a esa fecha, las personas que radicaban fuera de nuestro país no tenían posibilidad de ejercer su derecho al sufragio. Más éramos de los pocos países que no garantizábamos ese derecho a sus ciudadanos. Esto se remedió precisamente con este nuevo código electoral que entra a regir en el 2009. Claro, no hubo tiempo para hacer la elección en 2010 porque el código se aprueba con una fecha muy cercana ya a la convocatoria de elecciones. La primera elección que celebramos donde los costarricenses en el extranjero pudieron votar fueron las elecciones del 2014. Es importante tener claro que en el extranjero el legislador solo posibilitó que los costarricenses puedan votar por la papeleta presidencial o en un eventual referéndum. Es decir, donde las papeletas sean a nivel nacional. No es posible que ellos puedan votar por la papeleta de diputados ni obviamente en elecciones locales, en elecciones municipales. Pero lo que sí recordemos también que una de los aspectos que el legislador también previó, y esto por la relación que ya se tiene desde hace muchísimos años con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los cónsulos de Costa Rica también funcionan como registradores auxiliares del registro civil, y ya era costumbre, ya teníamos los protocolos y la normativa para que los costarricenses pudieran, por ejemplo, pedir cédula de identidad en los consulados, hacer sus gestiones de inscripción, sea de matrimonios o de nacimientos, etcétera. Cualquier tipo de gestión civil podían hacerlo. Entonces, es por lo que se establece también que es en los consulados Costa Rica tenga abiertos oficiales,
donde se va a poder abrir, se van a poder configurar, mejor dicho, como centros de votación. Y así ha sido. En esta ocasión hay 52 consulados alrededor del mundo, instalados en 42 países, obviamente, como por ejemplo en Estados Unidos, que tiene bastantes consulados. Habrán otros países que solo tienen uno. Pero lo cierto del caso es que estos cónsules también, me imagino que han promocionado o han instado a muchos costarricenses que llegan a hacer gestiones ahí, a la electoral, y bien las personas ya cuando vienen a sacar su identidad y la posibilidad que tienen también, ponen como domicilio de su residencia fuera del país. Lo cierto es que independientemente de los factores, en esa primera elección de 2014, si mal no recuerdo, el padrón superaba los 12 y ya ahora, solo 2 elecciones después, el padrón supera con que los 50.800 personas. Es decir, ha sido un crecimiento exponencial de las personas que están empadronadas para votar en el extranjero. Lamentablemente, 2014-2018 sí muestran muy bajas de participación. Esto es un fenómeno que habrá que estudiar. Lo cierto del caso es que podría uno llamar la atención que uno de los motivos puede ser en los casos las personas no tienen, como sucede aquí en suelo nacional, el centro de votación a la vuelta de esquina, 2 o 3 cuadras de sus casas, sino que tienen que recorrer grandes distancias. Por el ejemplo que tenemos en nuestro país de Panamá, un padrón similar al nuestro, ellos imposibilitan por correo o el voto a través de internet, estando en el extranjero, y sin embargo los índices de participación son muy bajos, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros en realidad trabajamos por el 100%, sobre todo para garantizar que la persona que quiera votar lo pueda hacer. Y por eso hacemos la logística. Un dato curioso es el tema de la hora en que inicia la votación, porque nosotros en Costa Rica estaremos votando el domingo 6 de febrero a las 6 de la mañana, pero ya en otros lugares del mundo ha sido superado ese inicio de votación. Cuéntenos un poquito para que la gente conozca cuál es el sello definido por el Tribunal para la Votación y algunos ejemplos. Creo que hay algún consulado me parece que en Australia, que ya inicia votación el sábado en la tarde. Creo que es así. Claro, bueno, ahí obviamente hay un factor que se consideró, que es, por supuesto, el uso de cada estadística del planeta, ¿verdad? También, recordemos, en el hemisferio norte, para febrero todavía está en invierno. En muchos lugares, el juego amanece mucho más tarde que amanece en nuestro país. Entonces, por eso, y el como una forma de estandarizar todo lo que es votación en el país, y ha puesto establecido, mejor dicho, porque se estableció que dentro de que sucede en suelo nacional, que 12 horas de votación, pues en nuestro país son las jornadas de 10 horas de votación. Y es concretamente de 9 de la mañana a 7 de la noche, que es básicamente de mayor luz en el espectro sobre todo, y eso sí, cuando son las 9 de la mañana, por ejemplo, en Australia, había aquí en Costa Rica no ha llegado a las 6 de la mañana del domingo. Entonces, por eso, Australia es la primera mesa de votación que abre y obviamente la primera que cierra. Y en el otro extremo tenemos a Los Ángeles, Estados Unidos, que es la última que abre y por consiguiente la última que cierra, ¿verdad? Es algo que lo tenemos establecido. Claro, se han tomado las previsiones, eso sí, para que, por ejemplo, como en el caso de Australia, todo en Asia, en el continente asiático, que van a cerrar la mesa, pero todavía en Costa Rica no son, ellos no pueden hacer esta transmisión, es decir, el resultado no se va a contabilizar, ni nosotros tampoco lo vamos a conocer. Hay seguridades informáticas en ese sentido, hasta que no sea las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, ¿verdad? Pues en el caso de los que cierran posterior, como Los Ángeles, no hay ningún problema. A la hora que cierren ellos las urnas, transmiten y el mensaje va a entrar. Los que cierran sí,
entran a una base de datos especial y al ser las 6 de la tarde se los va a trasladar a nuestro sistema de transmisión de resultados. Es una de las particularidades que ya hemos experimentado en las 2 ocasiones anteriores donde hemos celebrado o abierto mesas de votación fuera de nuestro país. Don Héctor. Adelante, don Sergio. Sí, gracias, Fernando. No, don Héctor, sobre este tema es muy interesante lo que usted nos está planteando, ¿verdad? Aunque la elección en Australia, por diferencia de uso horario, termine antes, no se puede hacer, digamos, la apertura del material, sino hasta las 18 horas, hora costarricense. Estoy en lo correcto, es así, ¿verdad, don Héctor? Una aclaración, no es que no se pueda hacer el proceso de cierre, que no se pueden desconocer estos resultados. Me explico. Ok, perfecto. Sí, obviamente tendríamos que tener a la gente muchísimas horas, sino que ese proceso de esta manera no va a contabilizarse en nuestro país hasta que no sean las 6 de la tarde. Muy bien. Héctor, esto tiene una similitud como cuando se hacían o se hacen encuestas de boca de urna que no se pueden dar resultados hasta no ver los procesos. Es muy parecido en esa idea de que ya esas mesas tendrían información privilegiada que podrían generar algunas alrededor del país para tratar a alguno que otro que pueda estar viendo en ese resultado para motivar como voto. Esa es una de la lógica del resguardo del proceso electoral. Correcto. Igual lo que sucede acá, es un símil, lo que usted está diciendo es muy cierto, Fernando. Igual lo que sucede acá, hay mesas que instalamos, lo que llamamos ahora de larga estancia, ¿no? Que todas las personas que van a buscar probablemente a la mañana son residentes del lugar, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí, que ellos es lo que se explica, ellos no pueden empezar el proceso de cierre, es decir, no pueden abrir las hasta que no en las 6 de la tarde, ¿verdad? Que ya empiezan su proceso de cierre, pero sí respetando el horario acá, básicamente el mismo principio, ¿verdad? En este caso tenemos algunos consulados, como el caso más extremo de Australia, ¿verdad? Pero tampoco de China, donde vamos a tener esta particularidad, ¿verdad? Otro elemento importante es que ha viajado y me imagino con más tiempo para poder cumplir con medidas sanitarias de cada país, los delegados donde haya sido necesario el envío de estos funcionarios del tribunal, que además han pasado a ser parte del padrón de la misma ciudad del mundo donde van para no perder su voto el día de las elecciones. Y eso es reduciendo lo de elección tras elección. Yo creo que con la misma experiencia que hemos tenido, positiva, por supuesto, de la relación con los consulados, y además con las mismas facilidades tecnológicas que ahora se tiene, ¿verdad? Una comunicación muchísimo más asequible. Ya ahora todos estamos enviando delegados donde haya que instalar más de 5 juntas. Por ende, esto solo sucede en los consulados de Estados Unidos. Los Estados Unidos no, en los demás países, en los 51 países están en la elección, la van a hacer con, obviamente, el funcionario del consulado más haya reclutado cada consulado para participar como miembros de mesa. Sí, hay partidos que nos han propuesto fiscales en algunas de las juntas de estos consulados. Obviamente que la mayoría son personas residentes también en ese lugar, ¿verdad? Pero nuestros funcionarios solo están yendo, como digo, a los consulados ubicados en Estados Unidos, porque tienen receptores de votos. Tenemos consulados como en Nueva York, como en sectores inscritos, en Miami, más de 5,000 electores inscritos. Obviamente son más de 5 millones de sectores de votos, y la labor logística, el de apertura y licitación y demás, pues sí se le complica al personal del consulado, por general no son muchos. Don Héctor, en este tema, bueno, usted nos habla de 42 países. ¿Es en la totalidad de países con los que en donde Costa Rica tiene instalados consulados, o hay algunos países que quedaron al margen? Y de ser así, ¿cuáles son los criterios para definir en cuáles sí y en cuáles no?
Nosotros le pedimos a las relaciones exteriores que nos diga dónde tiene abiertos consulados oficializados y en todos los se tiene un cónsul honorario, ¿verdad? En esos países no hay consulados o cónsules honorarios, no estamos enviando, sino de consulado oficial. Hay algunos lugares donde se han pasado, hay otros lugares que se han cerrado. Y por eso es que con la intención que establece el reglamento, es solo aquellos relaciones exteriores que tienen abierto un consulado oficializado y que va a estar funcionando para el mes de febrero. Ok, pero por ejemplo, si en un país las personas no se empadronaron. Tenían algunos que trasladan los electores. Creo que fue en casos de Venezuela y en Nicaragua que habían 2 y estaban 1. Y pasó también con más no recuerdo la elección anterior y la segunda ronda tuvo que hacerse solo los electores porque se pasaron al otro consulado que todavía. En este caso también, si por ejemplo, creo que el caso de Venezuela, que se cierra y no se puede abrir, entonces esos empadronados ahí se pasan. Entiendo. Bueno, eso sobre los votantes en el extranjero, creo que, bueno, es interesante. Esperemos que de esos 50,000 y pico que se inscribieron, finalmente, ojalá la mayoría, por no decir la totalidad, realmente puedan cumplir con el objetivo que los motivó a inscribirse y a empadronarse en el proceso. Es decir, que puedan acudir a las urnas. Pero también en nuestro país, volviendo a nuestra realidad, las juntas receptoras, sí, Fernando. Antes de regresar a para también ir enlazando el otro tema, porque hemos avanzado ya el tiempo del programa con los fallos que tuvimos, que ya hemos logrado corregir. En el tema pandemia, que vamos a ver los lineamientos que el tribunal emitido, en el caso del voto extranjero, sabiendo que algunas de las instalaciones propias de los consulados son muy limitadas, muy pequeñas, ¿cómo es el proceso en cuanto a estos lineamientos relacionados con el de la pandemia y del cuidado por COVID-19? Sí, pero esto hay que ser muy claro. Nosotros, en otras situaciones, no necesariamente por pandemia, sino por otras circunstancias, por ejemplo. Y hay una especie de cierre, hay una especie de la legislación impone a ciertas personas la imposibilidad de salir, por ejemplo, efectivamente hay que respetar las normativas y las leyes de cada país. Por ejemplo, hay una parte que se hacen por razones climatológicas, de tormentas, nevadas, etcétera, de que se suspenden vuelos, se suspenden la salida de carreteras, etcétera. Personas no van a poder ir a votar, porque en nuestro caso el voto una junta reductora de votos, ¿verdad? Ahora, la regla a lo interno del consulado, de la ciudad del consulado tiene que reglas del país, no tienen una extensión especial, pero dentro del consulado sí, obviamente se aplican las mismas reglas que aplicamos acá, y los cónsules tienen oportunidad. Cuando ha habido, por razones de espacio, porque aparte de Estados Unidos hemos tenido, los cónsules han seguido, pues locales reúnan mejores condiciones para poder instalar la mesa y el acceso a los votantes, ¿verdad? Sí, entonces ahí ya hay convenios suscritos y hemos hecho las inscripciones del caso para rentar otros espacios, en algunos lugares hasta un salón de hotel o un salón especial del mismo edificio donde está el consulado, a un local completamente independiente, como en el caso de Nueva York, que estamos alquilando, creo que la instalación de una universidad, un gimnasio o algo así, para instalar todas las mesas por ese día, ¿verdad? Entonces, eso, en otras palabras, una previsión logística determinado con los cónsules de cada país, con los funcionarios de relaciones exteriores que están destacados en cada país, y que hay que hacer la inversión de acondicionamiento, se han realizado y ya
postulado. En la gran mayoría de los casos, recordemos que sí, que es una meta que tienen que abrir en la gran mayoría de los del y salvo, por ejemplo, más evidencias en los Estados Unidos que sí tienen que abrir varias. 9 de la noche con 20 minutos. Vamos a aprovechar para ir a nuestro último corte para venir con el tema de los lineamientos en salud en Costa Rica con nuestro invitado de hoy, don Héctor Fernández Macís, del Tribunal Supremo de Elecciones. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Bien, Son estamos las aquí. 9 de la noche, con 20 minutos. Estamos de regreso en su programa Usted Decide, con don Sergio Araya, político, y doctor Fernández Macís, del Tribunal Supremo de Elecciones, con quien estamos conversando sobre, primero, un poco del proceso electoral a nivel nacional. Igualmente, en esta antesala del 6 de febrero, hablábamos del voto en el extranjero, y pues por supuesto que lo que mucho nos interesa para esta noche, y por eso dejamos para tener cierre, y son, don Héctor, todos estos lineamientos que el tribunal ha venido preparando para cuidarnos el día de la elecciones. Lo hablaba con don Sergio el viernes pasado en la encuesta del CIE, que era muy agradable para quienes somos amantes de la democracia y de nuestro proceso electoral, que los costarricenses participaron en ese estudio casi sin conocer estos lineamientos, tienen toda la esperanza de que el proceso electoral va a trabajar sin ningún problema el día de las elecciones. Eso es un grado de confianza importante en nuestro querido Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo ha sido el proceso, Héctor, de construcción de estos lineamientos, para que nos pueda contar y después pues empezar a desmenuzar esos lineamientos, don Héctor? Claro, todo gusto, don Fernando. Primero, gracias a una coordinación desde hace bastantes meses, así que yo ya más de un año, con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Obviamente otro factor importante ha sido la observación de la experiencia que han tenido por parte
mismos lineamientos que se han dictado para diversas situaciones, donde todos tienen factores comunes. Y yo creo que ya todos nosotros, de una u otra manera, ¿verdad?, estamos integrados a la vida en sociedad, hemos tenido que observar protocolos que son y esto pues hay algo que es básico, ¿verdad? Yo creo que conforme se ha venido estudiando y toda la incidencia, ya sabemos que básicamente el virus ingresa por ojos, nariz y boca. Y entonces que lo importante es evitarse contagio, como bueno, tratar de no tocarnos los ojos o la boca con las manos, por eso estarnos desinfectando, por eso utilizar las mascarillas, por eso el distanciamiento social, espacios cerrados por mucho tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, los lineamientos que para esta oportunidad van muy de la mano en esta situación que vemos, no son muy más distintos de los que nos puedan exigir, como decimos ahora, a la hora de entrar en un establecimiento comercial. Yo creo que a nadie se le ocurriría ahora pensar que va a poder ir ni siquiera a la feria del agricultor sin llevar la mascarilla, ¿verdad? O que probablemente va a tener que, en muchos casos, incluso que le toman la temperatura, algo interesante, nos decía el funcionario del Ministerio de Salud, que ningún lineamiento se ha establecido como requisito o como protocolo la toma de temperatura. Las mismas personas lo han instaurado, ¿verdad? Que si bien puede ser un síntoma, pues su interpretación de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no han recomendado. Y sin embargo, vemos que en muchos casos al entrar en el establecimiento nos toman la temperatura o nos ofrecen alcohol, etcétera. Creo que lo importante, y es lo que está subrayando más, esto, sobre todo a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es cada persona la responsable de cuidarse, es cada persona la responsable de priorizar, de riesgo de contagiar, y si tengo riesgo de transmitir lo otro viven conmigo y es riesgo en la medida en que estoy interactuando con otras personas. Y interacción, pues obviamente espero que sea responsablemente para minimizar estos riesgos, para mitigarlos de alguna manera, con el uso constante de mascarillas, con el distanciamiento, evitando espacios cerrados, ¿verdad? Sobre todo estar expuesto mucho a estos riesgos de contagio. Entonces, eso es lo que estamos abogando nosotros, básicamente, alimentos, entendiendo eso sí, con esa responsabilidad personal, y que tenemos claro, en ningún centro de votación vamos a tener un funcionario encargado de restringir códigos QR o restringir el acceso pidiendo sanitarias pidiendo el acceso, obligando sine qua non a todos al lavado de desinfección de las manos. No es una recomendación que estamos dando, ¿verdad? Lo más que vamos a decir es que todos tengan su mascarilla, recomendando que su uso adecuado, abogando e instando para que se respete el distanciamiento, evitando las aglomeraciones, tanto dentro como en las afueras de los centros de votación. Es por ello que particularidades de los lineamientos no están permitidos a los partidos políticos la instalación de toldos, ni mucho menos que lleven actividades con sonido, con música, cualquier tipo de actividad que pueda producir aglomeración. En el caso de actividades, estamos abogando, y a eso el tribunal le va a estar dando sus comunicaciones esta semana, utilicen los medios dispuestos para saber dónde les va a votar a las personas. Don Víctor, eso significaría tampoco los guías y scouts que han funcionado como soporte y apoyo tampoco van a participar. Correcto, para tener las menos personas en los centros de votación como posible, ¿verdad? Entonces, como le digo, si vamos a tener campañas publicitarias, si necesitan saber dónde votar, bajen ahí le dicen toda la información para que puedan dar un mensaje de texto, un SMS al 1020, una llamada, no
número 1020 a través de nuestra página web. Es decir, hay muchos medios, 1020, pues hay muchos medios para que las personas se puedan informar y puedan saber, incluso el mismo domingo del estado a votar, ¿verdad? Entonces, esto paliando el hecho de que no vayan a estar ni los guías partidarios ni los guías que nosotros también hemos reclutado con base en jóvenes de colegios y los guías y scouts. Entonces, porque esto es algo especial y sabemos que en nuestro caso, en uno de los mandatos que no se constituyen nuestro legislador es facilitar el voto a las personas y en cumplimiento de ese mandato, echando que la ley el registro civil está bajo la jerarquía del una vez que alguien nos da la dirección de su domicilio, lo ponemos a votar lo más cerca de su casa. Esto produce que tengamos muchísimos centros de votación. Para un padrón de un poco más de 3,5 millones o alrededor de 3,5 millones de electores nacional, tenemos 2,000 centros electorales. Esos aproximadamente 2,000 centros, un poquito más de 500 son los centros que tienen más de 5 juntas receptoras de votos, ¿verdad? Quiere decir esto, que las partes más o menos de los centros de votos son de menos juntas receptoras de votos, entonces ahí los riesgos de aglomeraciones o de filas pues son muchísimo menores. Don Héctor, sobre este tema, bueno, dos preguntas puntuales. Dar un cuidado especial. Claro, don Héctor, dos preguntas puntuales. Gracias, Fernando. Decía en los lineamientos que en algunos centros de votación nombrarán ustedes a alguien que inclusive van a llamar encargado de COVID, que es el encargado o encargada de que los protocolos se cumplan a plenitud. No es en todos los centros de votación, sino entiendo que en los de mayor afluencia, más o menos de cuántos encargados estamos visualizando bajo ese criterio. Esa es la primera pregunta. Es lo que estaba mencionando, Sergio. Sí. Hay de por sí un encargado de centro de votación en los centros que hay más de 5 de votos y 2 encargados donde hay centros que hay más de 10 receptoras de votos. Básicamente la función principal de ellos, aparte de recordar las necesidades de utilizar la mascarilla y el distanciamiento, es estar velando porque que la gente pueda tener un adecuado acceso al centro de votación, ¿verdad? Que si hay alguna fila porque si quiera alguien lavar las manos y tal, pero recordar, ellos mismos van a tener dispensadores de alcohol, ellos van a recoger el alcohol, recordar que las mismas juntas receptoras de votos en todas los mandados alcohol, en todos los paquetes de material electoral, para que también ahí puedan desinfectarse las manos si es su deseo, pero que es un requisito, digamos, para votar. Como le digo, en la gran mayoría de estos centros no vamos a tener encargados, porque son centros que albergan una cantidad importante de juntas y el riesgo de aglomeración sea importante. Pero sí les decía, esto es por un lado. Por otro lado, instamos a toda la ciudadanía a que cambiemos un poquito nuestra costumbre, que ojalá ir con toda la familia a votar y quedarnos por ahí hablando con los vecinos, con los amigos, porque aprovechamos este día donde podemos ver a personas que tal vez ordinariamente no tenemos contacto, pero creo que variamos un poquito. Una recomendación donde más bien por lo general van menos personas a votar. ¿Cuáles son? 6 a 10 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? O después de las 2, de las 4 de la tarde. Salir a las 5:30 a votar, ¿verdad? Porque ahí es uno de los momentos donde más aglomeración se da en algunos centros, o bien en las horas del mediodía. Sobre todo, en la medida de lo posible, vayan solos, dado que tengan ayuda, ¿verdad? Que adultos mayores, por ejemplo, pero que vayan solos, vayan solos y se devuelvan a su casa. O sea, salgan del centro de votación lo más rápido posible. Todo esto con el ánimo de que nos pongamos lo menos posible en contacto, ¿verdad? Y sobre todo Héctor, también tenemos las instituciones en estos casos de centros de indicaciones de distanciamiento y uso de mascarilla. Correcto. 3 preguntas puntuales para que me las responda. 1. ¿Qué pasa con una publicación que salió por ahí de que dice que el tribunal insta a que no llevemos nuestros propios crayones? Pero yo había entendido que
era una oportunidad que se nos iba a dar justamente por una cuestión de protocolo sanitario. Todo lo contrario, el reglamento que se dicta y que se promulga a partir de agosto, sí, señor. Varía la norma, que era la tradicional, que solo podía votarse con el crayón que se disponía, para que se dé la facultad a las personas que tengan su propio bolígrafo a que lo utilicen. La noticia, por ejemplo, que sale hoy en algún medio de circulación nacional, y es una pregunta, pero yo creo que en la nota se explica que es, como lo hemos dicho en otras oportunidades, eso sí, que no arriesguemos el voto, que lo aseguramos. El voto secreto. La persona en el recinto secreto puede sacarse un bolígrafo, marcar, no importa el color, va a tener que pegar esa papeleta doblada. Pero si hace un marcador pilot, por ejemplo, la tinta es más fuerte, entonces puede que manchen las casillas, otras áreas de la papeleta. Eso podría poner en riesgo el voto, ¿verdad? Si el de la lapicero anda en lápiz, sabemos que esto no es tinta indeleble, entonces eso podría poner en riesgo el voto, porque la junta misma del elector podría tomarlo como voto nulo. Entonces, lo que dice el reglamento es bolígrafo, lapicero, ¿verdad? La marca con X, normal y corriente, no va a tener que y esta es la recomendación que estamos haciendo, pero por supuesto no es obligatorio llevar la ellos que lo lleven porque quieren votar con eso, porque el que lleve, para eso hay crayos suficientes y la indicación a los miembros de mesas que estén desinfectando después de cada uso. Don Héctor, para terciar a lo que muy importante, y es que al ciudadano que llegue a votar con una mascarilla distintiva político de predilección no tendría tampoco ningún problema ni con los miembros, con los fiscales, ni con el auxiliar electoral para emitir. Hoy los partidos políticos deben estar hablando que se que el único signo externo visible que va a ser de votación. Precisamente el tribunal estaba ahora haciendo es una resolución que ya se había dado en muchos procesos electorales anteriores, que todos los miembros de los políticos no tienen ningún problema en identificarse con los signos externos desde su partido, ¿verdad? Con el voto secreto. Y no manifestarse libremente a favor de un partido político. Entonces, eso que si un miembro propuesto por un partido tiene problemas para estar con una indumentaria que refleja cuál es la simpatía, muchísimo menos un elector que va a votar por algún partido. Recordemos que la única forma de anular un voto en ese sentido es el público, ¿verdad? El decir si quiere a voz por quién votó, mientras no se muestre la papeleta, mientras no la abre, no se puede corroborar su dicho, tampoco anula el voto. Entonces estos son aspectos de tener en cuenta. Don Héctor, perdón, antes de dar la palabra, a propósito de esto, curiosamente una persona que no está mucho en el mundo de la política ni en el electoral, cuando conversaba y le comentaba de estas disposiciones y de que se evitan los procesos fuera del centro de votación, esto significaría, don Héctor, también una limitación para los candidatos a la presidencia que habitualmente hacían una gira visitando centros de votación, porque en una teoría no debería ingresar donde le corresponde votar. De los años 50, ¿verdad? De que aquel que el único ahí para votar. Primero, de ahí, en eso no se ha hecho ninguna reforma adicional porque ya son una vigente. Ahora, sí hemos tenido en el pasado problemas con algunos candidatos, como lo que usted dice. En este momento ya hay toda una logística que por lo general lo hacemos instándole a los candidatos que nos colaboren, que vayan a votar, traten de ir con la menor cantidad de personas posible, pero que si van acompañados, pues esto
a prestar tu colaboración para tratar de solucionar y lograr, pues aquí, cuando se habla, aún si tradicionalmente las aglomeraciones, que a veces lo que hacen es que impiden la entrada a personas a votar o incluso saliendo, que se arma algún desorden, y puedo pensar que algunas personas más bien desistan de ir a votar, ahora de riesgo que tenemos de contagio. Entonces, que lo hagan ordenadamente. Vea, hemos podido hacerlo, yo creo que en algunos debates organizados, incluso los del tribunal, que han llevado a algunos grupos de personas, pero apenas se les dice, mire, por favor, con distanciamiento, pueden estar aquí. La mayoría de los casos han acatado las directrices. Sabemos que así es. Héctor, esperamos también que llegan de los medios de comunicación, que son los que también a veces buscan cubrir a los lo que se ha estudiado y esa es la lógica que estamos con todos los candidatos de distintas personalidades, pues vamos a permitir el ingreso de la prensa, ¿verdad? Ojalá que ya reunimos el departamento de prensa que pueda coordinarlo. Ojalá que si hay un reportero gráfico, etcétera, que pueda entrar solo y compartir las imágenes con los demás en la medida de lo posible. Y de lo contrario, porque también nos ayuda para que hagan las correspondientes la persona que es personalidad del candidato o cualquier otra que entra a votar, pero que también se cuiden, ¿verdad? Y que nos guarden el distanciamiento posible. O sea, eso es el ideal. Estudiaremos, la mayoría nos colabore, pero si hay una situación que se deja de decir, pues también estamos preparados. Los mismos Ministerio de Salud tiene su contingente de funcionarios en todo el país que nos va a estar colaborando con su experiencia en la vida diaria para ver cómo manejar alguna situación de la mejor manera posible. Don Sergio, adelante. Sí, dos preguntas porque ya nos va ganando el tiempo, como es usual en este programa, tan interesante esta temática. Uno, ¿qué pasa con los vehículos de los partidos que usualmente utilizan para transportar electores? Tienen que llevar una carta. Esa carta la emitiría el Tribunal Supremo de Elecciones, de aquellos que por restricción no les correspondiera circular el día de la elección. Y dos, ¿cuál es el protocolo específicamente en las juntas que van a ser instaladas en los centros penitenciarios o en los hogares de personas adultas mayores? Bien, Sergio, la primera pregunta, ahorita el tribunal está estudiando para las convenciones partidarias, el tribunal por decreto eliminó la restricción para ese día precisamente para evitar eso. Ya hay un lineamiento, el mismo lineamiento que se publicó, tiene las medidas así para el transporte de personas. Luego, ¿qué pasa en este momento con algún vehículo institucional? Los protocolos que hay que seguir al ingreso, durante el viaje y a la salida del vehículo, tanto por parte del chofer como por las personas que viajan allí, que no son burbujas, ¿verdad? Esos lineamientos ahí están en el lineamiento, lo pueden ver. Como le digo, está estudiando la posibilidad de establecer el levantamiento de la restricción para el día o la noche, mejor dicho, anterior a las elecciones y la noche de las elecciones, etcétera. Ya sabemos, a partir de este lunes 24, pues se redujo, ¿verdad? El tiempo de la restricción ya no inicia a las 10 de la noche, sino desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, lo que está estudiando el tribunal para ver cuántos días podría decretar el levantamiento de las restricciones, precisamente para evitarnos esa logística de cartas y demás, por un lado, pero lo principal es porque no queremos ninguna restricción que pueda poner en riesgo el libre acceso de las personas a los centros de votación, ¿verdad? O la organización que pueden llevar a cabo los para transportar electores y hacer toda su implementación logística de cara a eso. Entonces, yo creo que en los próximos días podríamos tener ya la acción concreta. Y sobre las juntas en estos otros sitios como centros penitenciarios y hogares de personas adultas mayores. En serio, porque ahí votan solo las personas que están viviendo ahí, por decirlo así, o porque están en esos lugares, ¿verdad? Entonces, centros de
larga de atención institucional que llamamos ahora, ¿verdad? Ya hay unos lineamientos, unos protocolos que va a aplicar también a adaptación social, que ya dictó la Dirección de Adaptación, creo que están validándose por parte del Ministerio de Salud en este momento, de la forma en que van a estar sacando ellos a las personas para que tengan el acceso a la mesa de votación, como lo han hecho en otras oportunidades. Ahí más bien es más ordenado porque ellos saben, igual en los hogares de larga estancia, donde los administradores de todos los hogares de larga estancia va a haber un funcionario de planta del tribunal, un funcionario de experiencia, para garantizar de verdad la libertad y las garantías del derecho al sufragio de las personas inscritas para votar allí. Ahí también, pues, no les digo, por lo general son muy pocos votantes, entonces es menos complicado ordenar el acceso a las mesas de votación, ¿verdad? Para adecuar, además y con la ventaja de que ya están muy habituados a lo interno de esos lugares a seguir las reglas y todos esos protocolos de bioseguridad. Don Héctor, es interesante en el caso costarricense los procesos de observación electoral, porque quienes vienen fuera del país vienen a ratificar el trabajo que ha hecho de muy buena calidad el Supremo de Elecciones, y no lo manifestamos así solo porque usted nos esté acompañando, sino porque este programa desde su primer día, el 1 de noviembre, donde este servidor, hemos sido siempre muy claros en resaltar el buen trabajo, como trabajo de un error humano, o usted en algún en el programa, una interpretación diferente de lo que pueden haber tenido como criterio la señora presidenta, usted en alguna ocasión, pero siempre buscando el bienestar de los costarricenses en el proceso electoral. ¿Cómo ha sido esa construcción de observación electoral internacional en un tema de pandemia, donde digamos que en el caso costarricense hay de sobremanera una facilidad para los extranjeros que no tienen que cumplir con protocolos a la hora de ingresar en el país? ¿Qué cuidado va a tener el tribunal con esos observadores electorales, más con este nivel de contagio que está teniendo esta nueva cepa de COVID-19, don Héctor? Para contarles que sí se posibilitó la acción nacional, ¿verdad? Contrario a otros lugares que no lo hicieron. Chile, por ejemplo, la puso solo la observación virtual. En nuestro caso sí se posibilitó. Y obviamente los mismos protocolos de seguridad que aplicamos acá, pues le aplicaremos a estos distinguidos observadores que nos van a visitar. En detalle, tenemos una particularidad, que no recuerdo esos procesos donde había oído, tal vez por esta oportunidades de los últimos, por las mismas causas de pandemia, de que no era, por ejemplo en nuestro caso, no habíamos ido a observar elecciones desde hace más de 2 años. Entonces vamos a tener a presidentes de 8 organismos electorales por el grupo de observación que se ha coordinado con el protocolo de Cali, lo cual es creo que para nosotros como nuestro país es un motivo de honor y orgullo, que son personas expertas en la materia, y estamos seguros que nos van a aportar insumos valiosísimos en sus giras de observación, porque creo que la observación electoral posibilita esta cooperación horizontal entre los países, así como otros países han adoptado nuestras buenas prácticas. Nosotros hemos adoptado muy buenas prácticas de otros países, incluso ahora para nuestro botón, con los protocolos que hemos visto en otros lugares y la observación que hemos visto también, o sea, como en Chile, todas las experiencias y los informes nos hemos nutrido para poder nosotros prepararnos mejor en este contexto. Y entonces los expertos pueden ver cómo están funcionando nuestras juntas receptoras de votos, cómo implementamos las logísticas de la elección. Seguro que sus informes nos van a colaborar. Recomendaciones muy, muy importantes. Siempre aquí las damos. Además de estas los organismos electorales, también vamos a tener la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿verdad? Que viene también, no puedo decirles aquí cuántos observadores traen en cada una de las delegaciones completas, pero sí calculo yo
tribunales, legaciones que van a poder accediendo a diferentes centros de votación. Creo que sus opiniones y sus críticas, sus consejos van a ser de mucho provecho para estar en un principio. Nosotros siempre tenemos claro la mejora continua de nuestros procesos. Don Héctor, Sergio había mencionado algo que ahora salta a mi memoria reciente de inicio del programa y que también tendrá que ver con el tema pandemia, y es los datos de resultados de las elecciones una vez culminado el proceso electoral, cuando uno de los eventos importantes del tribunal donde recibían a invitados especiales, además de los internacionales, para dar ese resultado. ¿Cómo será esta rendición de resultados y a qué hora esperamos tener primero resultados de este proceso de 6 de febrero de 2022? Bien, pues ya hemos tenido ejemplos, ¿verdad? La convocatoria esta vez se hizo virtual. La misma rifa la hicimos también virtual, y en esta ocasión pues los magistrados están todavía realizando algunos cambios. Probablemente no van a haber tantos invitados, probablemente se hagan algunas excepciones procurando el espacio físico y el distanciamiento que tenemos en el auditorio, pero sí se hagan algunos cambios que espero que pronto anuncie el tribunal para la sesión solemne de elecciones. Pero muy importante la sesión solemne en nuestro país es que los señoras y señores magistrados abren la llave de información para empezar a dar los datos a todo el país y al mundo de cuáles son los resultados que estamos recibiendo. Por lo de ahí el corte del porcentaje de mensajes recibidos hasta el momento en que ya ellos acuerden la sesión solemne, y a partir de ahí, independientemente si es un 10, un 14, un 15 o el porcentaje que sea, que en este primer resultado que ellos van a dar, pues vamos a estar haciendo las actualizaciones periódicas conforme empiecen a registrar los resultados. Pero es muy posible que sigamos con una dinámica de los últimos procesos, que a eso de las 8 minutos de la noche empiece esa sesión solemne, y eventualmente a eso de las 8:30 de la noche empezamos a tener los primeros resultados. Sí, es muy probable que tal vez se pueda estar, vamos a decir, antes de las elecciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que por la cantidad de partidos participantes, y el tamaño de las papeletas, la logística, el conteo de papeletas en las mesas y el llenado de transmisión de mensajes puede incrementar un poquito el tiempo. Un poquito, estoy hablando entre 15 minutos y 30 minutos. Tan importante juntas. Entonces, en otros casos, cuando nosotros tenemos siempre generalmente el pico de mensajes, y cuando ya casi todos los mensajes empiezan a ingresar alrededor de 9 de la noche, 45, podría ser 9 y 15. Va a depender de muchos factores, puede ser igual. Pues bueno, lo importante es que en ese primer corte, como le digo, sea a las 8:15, 8:30, cuando el tribunal lo vaya a anunciar, así que va a haber la sesión solemne, pues que independientemente del porcentaje que se dé en esos cortes, ya los siguientes que vengan después de las 9 de la noche empieza a ingresar el grueso. Por lo general se nos transmite más del 99% de los mensajes de la Junta, y logramos procesar en las últimas elecciones más del 95%, ¿verdad? 96, 97, que cumplen con todos los estándares, no solo de seguridad, sino con el mensaje para tener un resultado adecuado y certero. La muestra es que se hace en la comparación el resultado oficial después del escrutinio oficial de los magistrados, o definitivo, mejor dicho, y lo comparan con la transmisión de datos de la noche de la elección, pues no son diferencias relevantes. En ningún caso llegan ni a 1%, y la mayoría de los casos son por las revalidaciones de votos o las anulaciones de votos, que son aspectos de criterio, ¿verdad? O mensajes más, los mensajes no procesados por algún motivo. Pero lo demás nunca han sido diferencias significativas, y eso es gracias al compromiso que tienen todos los ciudadanos que nos ayudan en las mesas, y eso yo quiero rescatarlo y darle
las gracias y pedirles la colaboración una vez más, porque son ejemplos muy lindos a lo largo y ancho del país de cómo una persona, que haya estado todo el día, que haya estado cansado, siempre toma con mucha responsabilidad, con trabajo, cerrar la mesa adecuadamente y enviarnos un mensaje. Don Sergio, nos queda un minuto para conclusión final. Sí, tenía una pregunta, pero bueno, voy a ver si la logro en vez de mi conclusión. Si hay segunda ronda, ¿son los mismos lineamientos que se estarán implementando en materia sanitaria de la primera ronda? En principio sí, pero esto también dependerá de la asesoría del Ministerio de Salud, porque tendríamos que tener pandemia de febrero a abril. Yo lo veo complicado, ¿verdad? Ojalá Dios quisiera, ¿verdad? Pero de lo contrario tendríamos que seguirnos cuidando. Don Sergio, ahora sí, conclusión, le quedaron 30 segundos. Bueno, reiterar el agradecimiento a don Héctor, a pesar de los problemas con el internet, creo que ha sido muy útil, muy importante, y creo que al electorado pues le va quedando más claro qué podemos encontrarnos en esa parte logística, en esa parte de la administración del proceso electoral, con estas singularidades, el 6 de febrero, cuando todas y todos acudamos a las urnas. Así que de verdad, don Héctor, ha sido muy esclarecedora su intervención esta noche. Don Héctor, igualmente agradecerle la compañía esta noche. Esperamos coordinar con el área de prensa para tratar de hacer una grabación o algún envío en horas del día para las elecciones volver a de afirmar todos estos temas para los costarricenses que se dan la oportunidad con este programa. Usted decide decidirse de manera muy tranquila a ir a votar, don Héctor. No, para mí es un poder conversar, no solo con ustedes, las personas que nos dieron el favor de escucharnos hoy, y las gracias a ustedes por esta oportunidad. Disculpa otra vez por no poder desarrollar todos los temas sin ningún problema técnico, pero bueno, lo importante fue que pudimos conversar y a la orden, todos podamos colaborar. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta noche de lunes, algo diferente, pero al final con la meta de que ustedes tengan los elementos y la mayor tranquilidad con información hoy, dentro, fuera de nuestras fronteras, para emitir el voto el 6 de febrero. Téngalo presente, para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche y nos encontramos este miércoles a las 8 de la noche aquí en Usted Decide. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.